Apreciados estudiantes, tengan ustedes buen día. Con este recurso esperamos complementar los temas y conceptos trabajados en el video tutorial con relación a la ley de Ohm y sus diferentes componentes. En esta primera imagen observamos el triángulo de la ley de Ohm. Como ya lo hemos trabajado en el video tutorial, es un mecanismo para recordar las equivalencias entre el voltaje, la corriente y la resistencia, teniendo en cuenta en que el voltaje va a ser igual al producto entre la corriente y la resistencia, o sea, entre multiplicar la corriente y la resistencia, en que la corriente va a ser igual a dividir al voltaje entre la resistencia y la resistencia igual a dividir el voltaje en la corriente. Si recordamos el análogo que realizamos en el video tutorial sobre el tanque que contiene agua, observamos que en esta animación, a mayor cantidad de líquido, se observa que el caudal de agua que sale por el ducto inferior aumenta. Tengamos en cuenta que este ducto no varía en tamaño y por lo tanto va a ser nuestro análogo de la resistencia eléctrica. Si observamos la imagen de la derecha, tenemos el circuito equivalente eléctricamente al tanque, donde tenemos una fuente de voltaje que es nuestra batería, una corriente que fluye a través del conductor eléctrico y una resistencia eléctrica que es igual a 10 ohmios. Observamos que si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta y es proporcional, lo que se quiere decir que es directamente proporcional la corriente al voltaje. Por lo tanto, observamos que la relación que sacamos de la ley de Ohm, que es voltaje es igual al producto entre la corriente y la resistencia, tendríamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, donde si aumenta el voltaje, la corriente también va a aumentar, en el caso en que la resistencia sea constante. Bien, ahora revisemos el caso en el cual la resistencia eléctrica en el circuito aumenta y mantenemos un voltaje constante, que en el caso de la imagen es de 1.5 voltios, que es el voltaje que genera la batería y que entrega al circuito eléctrico. Si aumentamos esa resistencia de 5 a 10, a manera de ejemplo, a 20 ohmios, observamos que la corriente en el circuito disminuye. O sea, a medida que si se aumenta la resistencia, la corriente en el circuito disminuye. Pero si observamos que también si disminuye la resistencia, la corriente en el circuito aumenta. Lo que decimos que tenemos una relación inversa. O sea, es inversamente proporcional la resistencia a la corriente y por lo tanto también la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Esto lo observamos en las dos equivalencias, en que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si aumentamos la resistencia, vamos a ver que la corriente aumenta manteniendo fijo el voltaje. Pero si miramos en la equivalencia de la resistencia, también observamos que si aumentamos la corriente, la resistencia va a aumentar. Cada vez que aumentamos ese denominador y manteniendo constante el número, en este caso que es el voltaje, vamos a ver que ese elemento se va haciendo más grande. Entre más pequeño sea el denominador, en una proporción matemática, vamos a ver que se va haciendo más grande esa respuesta, ese producto que se obtiene a través de esa ecuación. Bien. Esperamos que al observar este recurso puedan comprender y entender con mayor claridad las relaciones de los diferentes componentes de la ley de Ohm. No me queda más sino desearles muy buena suerte en sus actividades de nivelación, de repaso y en este final de año, y que se obtengan los mejores logros. Bueno, hasta una próxima ocasión.